Voy a empezar leyéndoles un fragmento de un texto que publicamos en Universo Centro el año pasado a raíz de la inauguración de una exposición que hicimos en la Casa de la Cultura de Confiar, que se llamaba Memorias desde Tugurio. Entonces, leemos este fragmento, vamos a ver luego un fragmento del documental Misa Colombiana y vamos a hablar de la ICE. Dice, Medellín se construyó no sobre lo que hoy llamamos el río Medellín, sino sobre la quebrada Santa Elena. El río durante buena parte de nuestra historia corrió libre, alimentado por más afluentes los que hay en todo Portugal. No sabemos casi nada de ese valle, mucho se perdió, los ríos se envenenaron o fueron enterrados y con ellos las aves, los aburraes también. Es extraño imaginar que esa curva del río Medellín, futuro basurero y barrio de Tugurios, era un humedal. Al río lo canalizaron y la ciudad empezó a crecer y a hacer plata. La Manchester de Sudamérica, very clean, le dijeron algunos paisas ricos al escritor Christopher Isherwood cuando vino a Colombia en 1947. Para ese entonces, Medellín tenía algo más de 350.000 habitantes. 10 años después, ya éramos el doble. La ciudad engordaba con los que llegaban huyendo de la guerra y la pobreza. Florecieron los tugurios, los de la Alpujarra, el más grande, donde 4.000 almas vivían de las obras de la plaza del Mercado del Pedrero. 1.134 personas contó planeación municipal que se amorrinaban alrededor del cementerio universal, hasta que el cura los sacó de ahí por la paz de las almas. 744 vivían en la Iguaná, 507 en San Benito, 438 en la Inmaculada y sigue. En el 68 se expidió una ley para controlar a los urbanizadores piratas que partían las montañas y entregaban lotes sin luz ni agua, donde los recién llegados tenían que resolver dónde iban a plantar su rancho. Sin intermediarios, la gente tomó tierras por su cuenta, un par de palos, latas si se tenía suerte, ladrillos, plásticos de todos los usos. Entre el río y las vías del tren, Zenú, Noel, Inestra y otras industrias armaron un pujante y gigante basurero, el Morro. En la balada del Mar No Visto aparece casi como una montaña rival, una Babel junto a un río muerto. Ahí, cerca del Morro, vivieron hombres y mujeres de Sopetrán, Urrao, Frontino y Tuango. Camino de Villa del Socorro apareció Vicente Mejía, cura revolucionario que había trabajado en Yarumal y luego hizo política entre los pobres de Medellín. Hubo bautizo y el barrio se llamó Fidel Castro. Vicente arrastró una estela de sindicalistas, comunistas, de partido, Universidad y Convicción, cristianos de Golconda. Annie Tuchman y Glenn McNatt vinieron desde Massachusetts a ver qué había entre tanta ruina. Giovanna Pesotti, la hija de un conde italiano venido a menos, fotógrafa de Ancón, aventurera, enamorada del cura, llegó siguiéndole las cruces. Vicente decía que solo los más pobres entrarían al reino de los cielos, pero todos venían. No solo estaba el Fidel Castro, carrilera abajo era el Camilo Torres, al otro lado del río el Valencia Cano, el Lenin, montaña arriba, los Cauces, Santo Domingo Sabio, se juntaron para conseguir casas dignas, movimiento tuguriano. Y yo nací en San José de Urama. Ahí en ese pueblo me crié. Mi madre me dejó de 13 años. Me casé de 18 años. La vida mía fue trabajarle a los ricos. La vida de los campos han sido horribles para los campesinos, porque en la vida de los campos también se trabajan es con los ricos. Si conseguíamos para comer, no conseguíamos para vestir. Y esa es la vida del campesino. Yo no tenía casa, ni en Urama, ni en Uramita,
ni en Juntas de Uramita, ni en Bello, ni en Boquerón. En ninguna parte he tenido casa, ni fincas, ni nada, únicamente las manos para trabajar, las del marido y las mías, para sostener los hijos. Aquí vinimos pensando que en Medellín se vivía mejor. Y eso hace que va a ser 20 años que vivimos ahí, eso hace que conozco la basura y estoy trabajando. Y la basura es todas las suciedades más cochinas que botan los ricos de Medellín, todo lo que ellos no necesitan. Naranjas, tomates, hojas de plátano, las papas podridas que no les sirven a ellos, las frutas que ya están podridas, todo eso lo botan en unos bolsos, en una grúa, en una cuca, y de eso es que nosotros la recogemos en la basura. Una señora Joaquinita Graciano, que ya murió, me enseñó a ir a la basura, a que recogiera papel, frascos, aluminio, cobre, que eso se vendía y que con eso podíamos comprar el mercadito. De ahí llevo la leña, porque hasta lo presente yo de la pobreza no he podido salir. De ahí llevo la leña para hacer mi comida, para hacer mis arepas y todo. De ahí llevo el revuelto, lo que llaman desperdicios. Llevo los sobrados que botan los ricos para mis animalitos. Y así, si nos quitan esa basura de aquí del barrio Fidel Castro, si nos quitan esa basura, se puede decir que nos quiebran un hueso porque nosotros no tenemos empleo de ninguna clase y nos podemos hasta morir de hambre. Hermanos, qué tan sencillo es el mensaje de Dios para los hombres. Cristo vino a enseñarle a la humanidad que todo el misterio de la vida estaba en el amor, que la razón de ser de la lucha de los hombres estaba en el amor. ¿Y será posible que haya amor en Colombia cuando nosotros sabemos que 100 niños se mueren diariamente de hambre? Cuando nosotros sabemos que hay 2 millones de colombianos que no tienen empleo y que tienen que conseguir su sustento de la basura, de la mendicidad, de la prostitución o del robo. ¿Será posible que en Colombia haya amor cuando en Medellín solamente hay más de 100.000 hermanos nuestros que viven en tugurios como ustedes? Y nosotros sabemos que las condiciones materiales de vida en los tugurios son infrahumanas y no son dignas de un hijo de Dios. ¿Habrá amor en un país donde el obrero gana infelices 40 pesos, mientras el patrón se pone un sueldo mensual de 30, 35, 40 y 50 mil pesos? Una libra de carne está valiendo
30, 35 y 40 pesos, según la calidad. Pues muy bien, el salario mínimo, que es el que la ley aprueba, solo le alcanzaría para comprarse una libra de carne. Esto, pues. ¿Cómo le preocupa por mí?
Lo que quiero para mis hijos es verlos bien vividos, no sufridos como he sufrido yo. Pues un avioncito tiene a mi tío que es campeón, que son Chiquitos, los brega uno, los acuesta, los baña, los asea, les llena el estómago, les da de comer y los está viendo aquí en la cama. caramelo, chupa que chupa. Quedó Martín. Quedó. Pero después de que los niños ya crecen, ya uno tiene muchos problemas, porque es como se dice, nuestras madres criamos los hijos, pero no criamos condiciones. Yo ya estoy muy vieja, porque como yo fui huérfana de 13 años, entonces la vida mía fue trabajar. Trabajaron de los ricos, hasta lo presente, vivo trabajando. Entonces doy gracias a mi Dios que tan siquiera las hijas mías tienen esa dicha de que tuvieron la madre y que todavía la tienen y que ya la mamá tiene 53 años y que todavía la tienen. Entonces que gocen de esa dicha mientras que yo me muero. Y las hijas mías, ellas son muy patriotas. Si es una primera comunión, ellas lo celebran. Si es un bautismo, la misma historia. Así es un día de madres, así es un día de padres, así es un diciembre. En mi casa, en mi casa. Todo eso son alegrías de los pobres, así como los ricos tienen sus alegrías, los pobres también podemos tener alegrías. Sí, los pobres también podemos tener alegrías. Hermanos, ese es el sentido del Evangelio de hoy. El cristianismo es amor. Y si nosotros creemos en el cristianismo, tenemos que trabajar porque se establezca el amor en Colombia. Pero el amor no es de palabra. No es que yo diga, voy a amar a mi prójimo. Se trata de que nosotros construyamos el amor, construyendo la justicia, construyendo una sociedad más digna, más igualitaria, en donde no haya explotación, en donde no haya miseria, y podamos entonces así conocer de verdad a Dios, así sea.
Bueno, Gladys, ¿quién era esa mujer que hablaba en el documental? Pues esa mujer era mi madre, ¿Tu mamá se llamaba? Anatulia David de Rojas. Ok, cuéntame cómo fue esa llegada, de dónde llegó tu familia a Medellín, cómo fue ese viaje, tu familia vivía Ellos vivían entre San José de Urama y Tuango. Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Cómo fue? ¿Por qué se vinieron para Por la para Medellín? violencia que hubo entre liberales y conservadores. Y mi padre era netamente liberal. Pero me decías que a pesar de ser liberal, él trabajaba con El señor alcalde, que era conservador. El alcalde lo quería mucho y porque era muy, muy honrado, porque trabajaba muchísimo. Entonces él le dio trabajo a pesar de ser liberal, pero ya al ver que la violencia se encrudeció mucho y estaban matando muchos liberales, él se trajo a mi papá y lo dejó aquí prácticamente en Medellín a la deriva, pero era por salvarle su vida. Bueno, ¿y eso cómo fue? ¿Cómo fue eso? Me lo contabas ahorita, esa escapada de allá para poder llegar, para poder sobrevivir. Él le dijo: Rafael, te voy a llevar para Medellín, no te puedo llevar cómodamente, pero te vas entre los animales y ya en Medellín te dejo y ahí ahí empezás a rebuscarte tu vida para ver cómo haces para venir por tu señora. Entonces lo echaron entre una jaula de ganado y así lo trajeron, y ya acá en Medellín, cuando bajaron el ganado, ya bajó papá y lo dejaron aquí en la Plaza Notivara, donde está el Hotel Notivara, y ya él ahí tuvo que empezar a rebuscar la vida. ¿Y vos sabés qué empezó a hacer tu papá para rebuscarse esa vida, Gladys? Él se fue para el Pedrero a voltear y así conseguirse la plata como para una piececita y para su comida, mientras él pensaba, pues nos contaba, mamá nos contaba que él pensaba mucho en mi hermana, que solo habían 3 cuando eso, en sus 3 hijos y en mi madre, pero no tenía cómo ir por ellos. Tu papá llegó primero, sí, y tu mamá y tus hermanas se quedaron. Sí, se quedaron en la casita que les había dado el alcalde, pero mientras lograban venirse para Medellín. Entonces ya a los 6 meses ya mamá no soportó y pidió a alguien que si la ayudaba con sus niños y que la dejara aquí en Medellín, que ella vería. Ya ella ahí bregaba a ver cómo lograba subsistir y buscar a mi papá. Bueno, ¿y cómo fue esa llegada a Medellín? ¿Dónde terminó viviendo toda tu familia? Ellos llegaron, mi madre llegó y tan de buenas, pues son cosas de Dios y del destino, que el señor que la trajo traía mercancía, traía plátanos para el pedrero, y él la dejó ahí y le dijo: hasta aquí puedo hacer algo por ti, ya no puedo hacer más nada. Entonces ya mamá empezó con mi hermana mayor y con los otros 2 de la manito a preguntar qué podía hacer o que a quién le ayudaba, y resulta que como a los 4 días se encontró con otro señor. Una señora se los llevó y le dio 3 nochecitas en una casa, y ella el otro día fue a ayudarle a alguien a empacar los tomaticos y cosas, y un señor la vio y le dijo: Tulia, ¿qué haces aquí? Y dijo: no, buscando a Rafael. No, o sea que tu papá no sabía No, él no sabía que mi madre había llegado a Medellín. Él estaba bregando a recoger para mandar por ella, pero ella ya no aguantó más y se vino, y ahí fue donde ya esta persona la vio, la reconoció y le dijo: venga, que Rafita vive en Pajarito. Entonces
ella ahí mismo se fue con el Señor y mis hermanos, y sí lo encontraron en una piececita que él había alquilado, y creo que la alegría fue enorme. Y ya ahí él empezó a buscar, porque ya en la pieza le dijeron pues que no lo aceptaban con niños. Entonces él empezó a buscar ya como la forma de dónde vivir, y ya se venía para el basurero, para el Pedrero, y allí alguien le dijo que estaban invadiendo una parte del Cementerio Universal. Y o sea que estábamos hablando de lo que es hoy el barrio Caribe. Lo que es el barrio Caribe, y donde está el cementerio que dicen que es el de nosotros los pobres. Entonces él inmediatamente, o sea, el que queda al frente de la terminal de transporte. Entonces él se vino y ahí mismo y llegó y ya empezó a conocer el basurero. Se fue para el basurero, que la basura no es el morro ahora, sino que la basura primero la botaban al río Medellín, al frente de la Universidad de Antioquia. Ya ahí, ya él consiguió unos palos, y fue y los clavó, los pegó contra el muro, y ya hizo como una especie de chocita, y ya se llevó a mi mamá para allá, y ahí empezaron a organizar su casita, hasta cuando ya llegó, vivieron muchos años allá donde fue donde yo nací. Mis otros 6 hermanos también nacieron ahí, y ya cuando fue apareciendo un sacerdote que decía ser del barrio Villa El Socorro, entonces que iban a fundar este barrio y que se iba a llevar muchas familias allí, del cementerio que estaba. Sí. Del cementerio las iba a trasladar. Sí. Pero entonces vamos a leer un poquito más de este texto. El papá de Gladys también aparece en el video, es el señor que está poniendo, pues que está construyendo un muro, que está trabajando con materiales. ¿Esos materiales de dónde los sacaban? Eso fueron adobes. Ahí hay fotos también de mi madre que traían de medio adobe que sacaban del basurero, y los fueron agrupando hasta que tuvieron bastantes, y ya mi padre en ese entonces alguien lo había recomendado para organizar el Hotel Notibara. Mi padre tuvo ahí, fue uno de los obreros que trabajó en el Hotel Notibara. Entonces él ahí como que aprendió muchísimo, y vino y empezó a mirar las cepas y cosas, y ahí fue donde le dio la idea de que iba a construir su casa de material. Bueno, hay 2 barrios. Cuando miramos estas fotos de Medellín de la época de los tugurios, esto no era Moravia no existía, había un sector que se llamaba Moravia, pero estos barrios tenían 2 nombres. Uno que estaba más cerca hacia Colombia, hacia lo que hoy es el Sena, se llamaba el barrio Camilo Torres, y lo que es ahora Moravia se llamaba el barrio Fidel Castro. No, perdón. Primero, el primer nombre que tuvo Moravia fue el Zancudo. Ah, ok. Entonces, esa anécdota grande es porque se reunieron la gente que había allí. Entonces dijeron, pues vamos a una escuela y nos dicen zancudeñas, no, busquemos algo bonito. Cuando eso, pues a mucha gente, y habían muchos universitarios de la Universidad de Antioquia que hablaban mucho de Cuba. Entonces dijeron, no, pues pongámoslo el Che Guevara. Otros dijeron, no, pongámoslo Fidel Castro. No sé quién fue el que más apoyó, dijo no, Fidel Castro, porque ese señor le da muy buena vida a su gente. Bueno, entonces esa era la percepción. Bueno, eso sí no lo tenía claro, algo que acabo de aprender. El primer nombre de Moravia fue el barrio Zancudo. de Zancudo. Bueno, y vamos a leer un pedacito acá. Decía, de la tierra manaba agua, todavía viva, manantiales en la tierra pelada,
sembraban plátano, guineo, yuca, como lo habían hecho en sus montes. Conseguían trabajo de celadores, recepcionistas, vendedores de dulces, recicladores. Pelearon con las juntas comunales porque las creían agentes del gobierno. A los niños les decían zancudeños, como dices tú, en los colegios de Aranjuez. Casitas de la Providencia, lo que hoy llamaríamos una organización público-privada, se llevó a algunos a casas prefabricadas en Manrique, Kennedy, Pablo VI, la Francia, pero no a cualquiera. Tenían que certificar buena condición social y moral y motivación al cambio. Con azadones excavaban la pila de restos, el carro de Zenú botaba carne de diablo y para los que llegaban de últimos, latas de salchichas estripadas. En el mercado compraban sal, azúcar, pollo y arroz. En Navidad una estela de niños perseguía el vagón de primera clase y al aguinaldo, pero el tren también arrastraba otro tipo de carne. Junto a una moneda podía refulgir un diente, un ojo, una cabeza. Muchos bebés morían silenciosos, apenas una memoria remota para los niños que sí duraron. Entonces, estamos viendo acá, estos dos barrios estaban a orillas del río Medellín, antes de que Medellín fuera urbanizada, digamos a principios del siglo XX. Ustedes saben que Medellín era el centro y algunos poblados, sobre todo hacia el norte, hacia el sur, y hacia el otro lado, la otra banda, estaban también los poblados de la América, de Belén, de Robledo. Entonces, esta fotografía que nos la cedió el chino, un fotógrafo, Edgar Jiménez, que tiene otra historia, que después hablaremos de ella, hizo esta foto en un helicóptero que estaba piloteado por el entonces narcotraficante Carlos Leder. Estaban trabajando para el proyecto Medellín sin tugurios que lideraba Pablo Escobar, o sea que esta foto es de los años 80. Y estas son algunas fotos de eso, de esa imagen tan impresionante que ya vimos en el documental, el documental dirigido por Annie Tutzman y Annie Fisher, por Ann Fisher y Glenn McNatt, que como hablábamos eran unos jóvenes con sueños revolucionarios que vinieron de Massachusetts a acompañar a los curas de Golconda para hacer la revolución acá en Medellín y ayudar al movimiento de los tugurianos, y que para trabajar y hacer su trabajo de registro fotográfico y ese documental, ellos vivieron con ustedes en el mismo barrio. Entonces, acá podemos ver algunas fotos de cómo era ese sector antiguamente. Estas fotos anteriores que vemos eran precisamente de Edgar Jiménez. Esta primera foto que tengo acá creo que es de Glenn McNatt. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre lo que era sobrevivir en el barrio, y luego entramos un poco a hablar de la presencia de Golconda y del padre Vicente Mejía sobre todo. Acá en esta fotografía ya podemos ver al padre Vicente Mejía trabajando con los tugurianos, rebujando la basura. Bueno, entonces pasemos entonces, Gladys, ustedes ya están en ese sector. Tu padre consigue entonces la manera de irse y construir un ranchito en Moravia. ¿Cómo era? Pues en Moravia no era en el Zancudo. En el Zancudo, como sí. me aclaraste. ¿Cómo fue esa llegada allá? No, la llegada allí fue porque pues el sacerdote hizo una misa y dijo que iba a contabilizar las familias, pero que la persona que tomara traguito no se la llevaba, que miraran qué fueran a hacer. Entonces mi padre, sí, borrachito, pues campesino borrachito, él dijo, pues entonces ese faldón yo no me voy detrás de él, yo me voy a buscar lo mío. Y empezó a andar lo que es ahora Moravia, y encontró a alguien, no falta siempre el vivo, que le dijo que todo eso en Moravia eran pequeños lagos de aguas limpias, muy transparentes, otros lados de caña brava, otros puro pantano y la quebrada La Bermejala. Entonces ya ahí él llegó y encontró a este señor, y este señor le dijo, te doy más de media cuadra o media cuadra
si te doy, no, te vendo y entonces le dijo, pero yo con qué le voy a comprar eso, déjeme construir un ranchito para mis hijos. Entonces él le dijo, no, yo te vendo, vamos a hacer esto, tú cultivas, yo te doy el pedazo, tú cultivas legumbres, frutas y cada cosecha me pasas a mí el 70% y con lo otro ya es tuyo, pero con eso me vas pagando. Mi papá se alegró muchísimo y sí, el Señor le dejó hacer un ranchito, mi papá fue al basurero, él siguió trabajando en la basura y también trabajaba la tierra y con eso fue que él empezó a pagarle a este señor la propiedad, que hoy por hoy es la casa nuestra. Ah, bueno, pero entonces, pero decís que el señor era medio tumbador, pero la propiedad sí la pudieron conservar. No, sí, pero ya ahí fue cuando mi papá empezó a traer más gente, al ver que, él lo dejó construir, mi padre le empezó a pagar con cultivo, ¿cierto? Pero ya la alcaldía, al ver que en Moravia estaba llegando gente, empezó a tirar la policía y a arrasar con las casitas que había. Entonces mi papá dijo, yo no le voy a pagar más a este señor porque esto es del municipio, esto claro, no es de este señor. Dije yo soy hijo de tantas, pero no tanto. Pues él era muy groserito. Entonces yo no soy huevón, y borrachito, pero muy puntual, muy serio y todo, pero él dijo, yo no soy huevón, yo no me voy a robar más de este, y no le volví a dar nada. Entonces ya la alcaldía empezó a mandar la policía, pero entonces ahí fue donde mi madre empezó, nosotros nos vestíamos con lo que sobra, lo que mi madre sacaba del basurero, que eran vestidos viejitos, pues, pero buenos, que botaban los ricos, y de allí nos sacaban toda la ropita nosotros. Ella la confeccionaba a mano, los interiores, tanto para los niños como para nosotros, y también empezó una curiosidad muy grande, y no sé por qué le ella, por empezar a hacer, de sacarlo el trapo rojo, amarillo, azul y rojo, y empezó a hacer unas banderas. Cuando la policía vino la primera vez, a nosotros nos parapetaron en todos los poquitos ranchos que habían y nos hacían colocar la banderita de Colombia, cuando eso respetaban mucho la bandera de Colombia, y los policías, había unos que se detenían y mejor se devolvían, otros que sí llegaban tumbando lo que fuera, pero ese era el símbolo que mamá tenía como para que no se arrasaran con todos los ranchos. Gladys, antes de que entremos a esa época pues de rebelarse y de que luego la llegada del padre Vicente y el movimiento de Golconda y luchar por los derechos de tener esas tierras, cuéntame cómo era esa vida, cómo se sobrevivía, toda esa gente que vimos en el video. ¿Qué era lo que se sacaba de ahí? ¿Qué lograban encontrar? ¿Lograban comer algo de ahí? Sí, es que pues es un retroceso muy grande y no sé si la gente me entenderá. Espero que sí, porque no tuvimos, mi padre no tuvo con qué darnos estudio, nada, yo solo estudié hasta sexto, no pudimos más, entonces… Pero del basurero se sacaba lo que era hueso, chatarra, plástico, crack, cartón, cartulina, se hacían pequeñas pacas y eso se vendía, y entonces la gente de allí compraba su mercado. Ya lo que eran como galletas, la cenú, botaba muchas carnes frías, no malas, pero sí revueltas con arena, pues para que no se les pudrieran en la empresa, le echaban mucha cosa, mas sin embargo cuando llegaba el carro de la basura todo el mundo se tiraba y el que podía cogía sus cosas. Pues mamá lo poquito que cogía, porque siempre el que más cogía era el que tenía asadón, y mi madre y mi padre no tenían asadón, sino que ya eran las obras. Entonces ella recogía esto, lo que quedaba, o los tarritos de salchicha apacharrados,
nos cortábamos muchísimos por bregar a sacarle el pedacito de salchicha, y ella nos servía esto con agua con sal, la botaba, volvía y la hervía así, hasta que ya que para ella quedaba limpio, y de ahí pues las comidas eran suculentas. ¿Y el agua? ¿Cómo conseguían el agua, Gladys? El agua sí estuvo, donde ahora es la cancha, el que logre ir a Moravia, era un charco grandísimo y era transparente. Entonces, y donde Mamá Chila hacia abajo era otro lago. Entonces de allí se recogían los baldados de agua, el uno lo dejaban para el agua limpia para las comidas, ese lo mantenían cubiertico con una mantica, y el otro para lavar. Pero entonces una vez jugando, que nos le volamos a mi mamá, y antes de que pasara el tren, ya sabíamos que había pasado en la mañana y que no pasaba hasta el mediodía, nos pasamos al otro lado de mi casa, en la 57, y nos pusimos a jugar y vimos cómo de entre la tierra bajaban borbollitos de agua, y nosotros nos quedamos como, bueno, ¿y aquí qué pasó? Entonces nosotros salimos corriendo para donde mamá y le dijimos, y ella inmediatamente con mi papá empezaron a cavar, cuando ya a la final se armó un pozo grande. Encontraron un manantial. O sea, de esa montaña que hay ahí, que ahora hay casas, pero sigue brotando el agua, salía agua. Entonces mi padre hizo 2 charcos, y el uno le puso por debajo mucha piedra así, y que ese era el agua para hacer de comer, y el otro mi madre consiguió 2 piedras grandes, y ahí puso los lavaderos para que la comunidad lavara allí. Y todo eso lo compartían en comunidad. Todo eso fue en comunidad. Ya llegó Vicente en los 66, llegó Vicente, y él fue el que nos enseñó muchas cosas más y una calidad de vida más digna. Bueno, pero antes de entrar a Vicente, que es como, yo creo que es el punto clave cuando ustedes empiezan a luchar por los derechos de la tierra, de una vivienda digna, de tener su barrio, hablemos de algo, de la vía del tren, ¿no? El tren, Medellín funcionaba el tren todavía en esa época, un tren que salía hacia el sur, que era el ferrocarril de Amagá, y el ferrocarril de Antioquia, que era el que salía precisamente por este lado, hacia el norte, que era el tren que iba y venía de Cisneros y hacia el norte del país. Entonces miren, esta foto no es exactamente del Fidel Castro, este es del Camilo Torres, acuérdense, donde estaba Moravia, ahora era el Fidel Castro, y digamos donde está la plaza minorista, ahora era el Camilo Torres, y ambos coincidían en que esa era la vida del tren. Ahí pasaba el ferrocarril de Antioquia, y miren esta escena, la gente tenía que pasar, en realidad era muy poco espacio entre las casas, Gladys, ¿no? Sí, en Camilo Torres sí era pegadita las casas a los rieles, era muy pegada y era muy peligroso. Bueno, y hablemos de eso, cómo era esa vida y qué implicaba vivir a orillas de una vía del tren. A ver, pues nosotros no nos daba mucho miedo, porque mi padre, a pesar de que no tuvo estudio, fue como inteligente, y la casita la construyó en la mitad de la tierra que le dieron, o sea, quedaba como a 2 metros de distancia de la carrilera. ¿Y eso es lejos, te parece? No, pues para como era en Camilo Torres, que era así, salía uno y ahí mismo pasaba el tren, no, en cambio allá sí tenía una forma de pararse y quedarse quietecito ahí. Entonces pues a nosotros nos parecía muy lindo, era porque siempre oíamos que pitaba el tren y ahí mismo salíamos a la carrera, y más si era en Navidad, porque mucha gente se iba, los ricos se iban para Cisneros, donde tenían sus fincas, todo lo que era el norte, todo el mundo, Puerto Berrío y todo eso. Entonces
mucha gente linda también que a pesar de tener su dinero como que le daba pesar vernos ahí parados y nos tiraban bolsitas con confites, con chupeticas, con galletas y también una que otra vez nos tiraban una mudita de ropa de segunda o nueva, pero nos tiraban. Entonces nosotros, esa era la felicidad, eso era lo que nosotros sentíamos al oír el tren, era una felicidad muy grande, porque algún confitico nos chupábamos, entonces era la esperanza de que pasara el tren. Pero ese tren implicaba también otras cosas. Sí, el tren implicaba mucho peligro, si uno no, pues mi madre siempre fue muy especial, nos cuidó muchísimo, pero había mucho peligro para pasar al otro lado o para ir al agua que quedaba al frente de la casa, porque teníamos que estar pendiente, porque también había un ferrocarril, un ferroviario pequeño que también pasaba, y ese sí pasaba constantemente, entonces había que tener mucho cuidado por eso. Pero lo otro era que a medida que pasaron los añitos, yo ya tenía 6 años cuando una vez pues ya vimos que en los rieles había sangre, habían cantidad de cosas que pues ya a uno pequeño le daba miedo y todo eso. Entonces una vez el maquinista, no sé qué pasó con la máquina, y se dañó y se varó precisamente muy cerca de la casa de nosotros, y este señor se bajó y le dijo a mi padre: ¿usted sería tan amable? ¿Cómo se llama? Entonces le dijo: Rafael Antonio Rojas. ¿Por qué? Dijo: mira, lo que te voy a decir es una cosa, yo te doy una liguita y me haces un gran favor, pero sos berraco. No, dijo, para las que sea. Como mi padre cuando se tomaba sus guaritos, él decía: que me salga el tigre, el león y hasta el hijo de madre, que yo lo mato. Entonces él le dijo: vos sos berraquito. Dijo: para las que sea. Y sí, entonces le dijo: bueno, entonces vamos a hacer algo, yo te doy, cada que haga un suceso, que no quiero que lo haya, pero lo hay, yo creo que usted ha visto la sangre esparcida y todo eso. Entonces dijo: pero ¿cómo así? ¿Te voy a recoger sangre, huevón? Entonces él dijo: no, es que hay gente que va a jadear a Aranjuez, personas adultas que no escuchan, que no eran sordos, entonces el tren los atropellaba, y para que llegara la policía por ahí a recoger cadáveres, pues era dificilísimo. Porque el tren siempre, además porque el tren siempre que iba a pasar entre las casas pitaba. Él pitaba así para que supieran que ya iba el tren. Entonces mi papá le dijo: entonces ¿qué hay que hacer? Dijo: no, que cuando yo solo pito una vez para que la gente sepa, pero yo esta vez te pitaría 3 veces para que salgas, cuando termine de pasar el tren, para que salgas, cojas un costal, yo te traigo los costales, inclusive él trajo como 10 costales, y le dijo: yo te los dejo, entonces te vas hasta donde veas que hay restos humanos. O sea que la señal era que cada vez que el tren pitaba 3 veces, ustedes sabían que el tren había atropellado a una persona en la vía. Sí, entonces bueno, la primera vez pues fue tenaz, las primeras 3 veces fueron tenaces, porque pues nosotros estábamos muy pequeños, y cuando mi padre sintió que a las 6 de la mañana pitó 3 veces, dijo: ay, Dios mío bendito. Entonces mi mamá dijo: María Purísima, hay muerto, y salieron. Entonces mi papá cogió un costal y se lo llevó, y sí, mi papá de ahí recogía una pierna, el dorso, la cabeza, o sea, lo que fuera más grande, todo él lo echaba en el costal, de ahí lo echaba en una bolsa y se iba para fiscalía y lo llevaba y lo dejaba allí. Entonces mamá, al ver que quedaban cosas pequeñas, nos levantaba a nosotros, o nos levantó ese día y dijo estas palabras que nunca se me olvidan, y por eso yo hoy por hoy yo me meto donde sea
mis hijos me regañan, pero a mí no me importa. Nos dijo esta frase: hay que darle cristiana sepultura a lo que quede de estas personas, y desde el cielo ellos nos van a ayudar y ellos nos van a cuidar. Entonces yo decía: mami, ¿qué? ¿Y qué es? Yo creí que era que íbamos a salir y que el tren nos iba a dar más confites y todo eso. Entonces no, me dijo: vamos, vamos. Y sí, nos levantamos los tres más pequeños y nos fuimos con ella. Cuando llegamos ya donde mi papá había recogido lo grande, vimos que mamá dijo: mira, aquí hay un ojito, cógelo y lo echas a la bolsita. Y yo ahí mismo, y mami, no, mami, ¿eso qué es eso? Eso es un ojo de una persona. Entonces mi hermano me empezó a llorar y se devolvió a la carrera. Mi otra hermana sí fue más groserita, porque yo no cojo eso, yo no cojo eso. Y yo era al pie de mamá. Entonces cuando me dijo: tú vas a hacer lo mismo, vamos a recoger esto porque esto es una obra de caridad, y si somos seres humanos tenemos que ser conscientes de que esta era una persona. Yo: sí, mami. Y empecé a recoger orejas, ojos, dientes, pedazos de lengua, los deditos, que yo tengo un pequeño museo hecho de cerámica. Bueno, entonces yo te voy a confesar algo, Gladys, que tú no sabes. El sábado estuvimos yo estuve en la casa de Gladys. Necesitábamos hacer una foto. Le pedimos a Gladys que nos mandara una foto para anunciarla, para la programación de hoy, y Gladys me dijo que no, que ella no mandaba fotos, que porque salía muy mal en las fotos. Y dije: no, pues yo voy a ir a tu casa y te voy a tomar la foto. Y tomamos una foto que creo que quedaste muy bien. ¿Ah? Gracias. Bueno, y Gladys nos habló de esa historia y nos contó. Oh my God. Y nos contó esa historia, y yo le pedí permiso para tomar una foto del altar. Y en el último Universo Centro, que además hoy estamos celebrando, que hoy sale el número 140 de Universo Centro, que ahorita hacemos pues la publicidad. Gladys, yo me atreví el domingo por la noche, estábamos terminando el periódico, estábamos viendo esta foto, y yo dije: esta historia la tenemos que contar. Entonces contemos lo del altar y luego yo le muestro a ellos la foto del altar. Bueno, el altar nació porque fue una enseñanza grande que me dio mi madre para uno ser líder, para uno estar en el dolor de la otra persona, en lo que le está pasando, en no criticar a nadie, sino antes de criticar, buscar el porqué de la situación. Yo este altar lo hice porque en el Centro Cultural de Moravia hicieron una especie de rifa del que hiciera una obra en memoria de Moravia, y que la llevaran en mente y que se acordaran mucho de esto. Y pues a mí esa imagen sí no se me ha borrado. Entonces alguien de allí, Gloria Ospina, me dijo: Gladys, hazle. Yo: pero yo qué historia va a contar. Y dijo: no, pues lo del tren, lo que vos hacías. Y yo: no, qué pena. Mas sin embargo me insistió tanto que mandé, pero lo mandé como por no dejar. Y resulta que Confenalco me aceptó la historia, y entonces me mandaron un profesor de cerámica y me dieron todos los implementos. El profesor me enseñó. Entonces me dijo: ¿qué querés hacer? Cuando yo le dije lo que quería hacer, él se impactó mucho. Me dijo: no, pero ¿cómo así? No vamos a hacer una imagen, una señora. Y yo: no, voy a hacer las imágenes que tengo en mi cerebro, en mi cabeza, que es cuando yo estaba muy niña, recogía todos los restos del ser humano que quedaba.
Entonces eso fue lo que hice. Eso es un homenaje que le hacemos a Gladys en el periódico. Además, un periódico que también le hacemos un homenaje a Moravia. Fuera del altar de Gladys está también la portada. Uno de los oficios que empezaron en los que empezaron a trabajar desde esa época era sacar arena del río, Gladys, ¿no? Sí. Víctor tiene 75 años y Víctor de esos 75 años lleva 40 años sacando y vive y ha sostenido a su familia de sacar material, piedras y arena para construcción que los ha sacado del río Medellín. Y la familia Cardona. La familia Cardona también. Todos fueron areneros. Miren, desde esa época ya existían estos areneros, esta gente que sobrevivía sacando arena y material que luego vendían. Acá hay un cambio. ¿Conoces esta foto, no? Sí, la procesión de la Virgen del Carmen. Cuéntanos qué es lo que está pasando ahí, por favor. Bueno, ahí es cuando se quería ya colocar la primera piedra para la iglesia, pero había mucho conflicto ya, tanto a nivel como de la ley, como también ya de gente que quería llegar con diferentes ideas y acciones comunales que a Vicente nunca le gustó. Él siempre tenía un grupo que se llamaba Comité Popular. Entonces, Vicente Mejía, lo hemos mencionado varias veces, era un sacerdote que pertenecía a estos curas del movimiento de la teología de la liberación del grupo de Golconda. Él ya había estado llevando pues como sus acciones a otros barrios y él llega a trabajar especialmente en Moravia. Yo creo que ese es el trabajo más importante, el movimiento por los tugurianos que él organizó en Moravia. Entonces, precisamente para entrar a esta parte de cuando empieza ya la lucha por conservar ese territorio que ellos se habían ganado y poder construir y tener su lugar de vivienda ahí, les voy a leer esto. Dice: la ley aparecía para sacar a la gente de lo que pertenecía a los restos. Las mujeres bordaban banderas de Colombia con restos de tela y las ponían en sus ranchos para que los carabineros les diera pena tumbarlas. En el Camilo Torres, las embarazadas y los niños hicieron un cerco a la única pila de agua del barrio para protegerla de la policía. Si eso no bastaba, los cogían a piedra. Una vez se armó pelea contra la Junta Comunal del Fidel Castro. Llegó la policía y se llevaron a Raquelina Bernal, a Anatulia David, tu mamá. Raquelina Guzmán. Raquelina Guzmán, a Anatulia David, mi madre, tu mamá, y a su hija Ligia Rojas, mi tu hermana. 3 de las primeras que montaron rancho en esas breñas. En el calabozo, a punto de entrar a las celdas, continuó la pelea. Comunistas y jueputas, leprosas, les mentó el inspector. Ligia lo cogió de su poderosa chivera y lo volteó de reja en reja. Afuera en la inspección se armó un plantón gigante, exigieron la liberación de las presas. Duraron 72 horas haciendo bulla. Cuando por fin la ley soltó a sus vecinas, se armó farra con natillas, sancocho y trago. Todo el mundo bailó. Contanos entonces cómo es ese momento. Esta es una de esas imágenes en que ya acá en estas imágenes empieza a aparecer el padre Vicente Mejía, que iba a celebrar allá la misa en medio de dices tú que era para poner la primera piedra del templo. Sí, él llegó y al vernos a nosotros tan inmersos en la pobreza, él viene de familia muy, muy bien. Entonces él hacía la misa en Laureles, me parece que era, esa ahí sí no la tengo bien cogida, pero él hacía su misa allá y de ahí se venía con su sotana y ahí fue donde se alió con mi papá y mi mamá y empezaron a hablar. Mi padre hizo una caseta con él, llamaron al señor Bernardo Úsuga, a los Úsugas, y ahí se hizo una caseta y ya él, a partir de que ya la caseta estaba hecha, él empezó a hacernos misa y catecismos,
para que hiciéramos la primera comunión con él, yo la hice con él y ya empezó la lucha de él con nosotros, con mis padres. Entonces ahí fue donde ya la policía empezó a atacar, la alcaldía mandó a mandar la policía, los carabineros, los motorizados, todos. Entonces ya Vicente dijo, tenemos que unirnos porque si no los van a sacar de acá, voy a ir a ayudarles, vamos a trabajar en la basura. Entonces todo el mundo se quedó aterrado porque pues, Vicente, una persona de tan alta alcurnia para nosotros trabajando en un basurero, no la podíamos creer, pero él se fue y empezó a trabajar. Entonces nombró a mi madre tesorera del grupo, del Comité Popular, y de allí cogieron una caja grande, la pusieron en dos y la sellaron con cinta, le colocaron una especie de alcancía y él dijo, vamos a, lo que le sobre el sábado a cada familia lo va a echar aquí y Tulia va a ser la encargada. Y sí, empezaron a hacer eso, eso fue como desde octubre, y ya en Navidad destapaban la alcancía, la caja esta, y sacaban, y él se iba con mi padre, con Bernardo Úsuga, con los Restrepo, se iba para el matadero y allí compraba una novillona y un cerdo, y esas fueron nuestras mejores navidades. Lo que restaba se hacía en buñuelos y natilla, y ya pues el que bebiera traguito se guardaba su peso y tomaba cervecita y todo el mundo pasábamos súper bien. ¿En qué año? Esa fue cuando yo estaba muy pequeña, eso fue en el 65, 66. Bueno, y entonces, ¿qué más recuerdas? ¿Cómo sigue? ¿Cómo se va logrando? ¿Cuándo vieron ustedes que lograba, que daba frutos esa resistencia? ¿Qué es lo que viene a partir de ahí? Porque a Vicente Mejía, tú sabes que lo empiezan a perseguir. Entonces resulta que cuando ya vieron y ya mi papá también, por eso fue que quedamos nosotros casi que sin nada, porque papá empezó ya al ver que se buscaba su platica en el basurero y todo esto, y también aprendió construcción. Entonces él fue trayendo gente, personas desplazadas, y se unió con Vicente y traían maderas y de todo el basurero, y empezó a llegar la gente a poblar a Moravia, del Chocó, de la costa, de los pueblos más cercanos, de toda parte. Entonces ya ahí fue donde la ley empezó a atacar, y ya Vicente tenía su gente en la Universidad de Antioquia, que eran todos los estudiantes. Entonces siempre colocaban a alguien en la entrada donde es ahora el centro cultural. Había una señora que se llamaba Ana Flores. Entonces él puso esta familia a que cuando vieran la policía mandaran un chico a la carrera, a la parte de abajo, a avisar que llegaba la policía. Inmediatamente mi madre volaba, no sé dónde iba mi mamá, y aparecía con los universitarios. Y ya nosotros, los más pequeños, los de 6, 7, 8 añitos, nos colocaban en toda la carretera porque ya habían quitado el tren. Entonces nos ponían a recoger piedras, palos, lo que hubiera, con tal que diera duro. Entonces ya eras capucha desde esa época. Entonces ya recogíamos todas montones por todos los laditos donde empezaban las casitas, y se frenaba un grupo de estudiantes con el padre, con mi mamá, con mi papá, mi hermana mayor y todos, a esperar que la ley atacara. Entonces, pero mi madre, pues ya al último la nombraron que es que Santa Tulia, porque mi mamá siempre bregaba que la ley no atacara, les hablaba, les llevaba tintico, pero habían unos que les aceptaban, otros que no. Entonces ya ahí empezó la lucha contra la ley, y hágale hasta que ya los hacían salir. Entonces ya vio la gente que sí se podía luchar contra la alcaldía. Entonces
de ahí apareció un señor Juan Gómez, no me olvida, el que llevó la primera acción comunal a Moravia. Entonces sucedió de que le dijo a toda la gente del lado del puente del Mico que subieran, a mi padre, a mi madre, a Annie y a Glenn, que fueran, que era una reunión para que se unificaran todos los tugurios, pero que no tenían voz ni voto para hablar. Más sin embargo dijeron, pero entonces ¿a qué vamos a ir? Dijo, no, suban, que les conviene. Se fue Annie y Glenn con su cámara y sus cosas y todo, y mi mamá, mi papá, todos, y las Guzmanes, habían señoras de las Guzmanes que estaban embarazadas y todo, y se fueron. Resulta que cuando llegaron allá estaban construyendo un muro en las escalas para dividir la salida al bosque y la entrada a Moravia. Entonces todo el mundo dijo, ¿y aquí qué pasó? Y cuando le fueron a preguntar, él ahí mismo llamó a la policía y encanaron todos los que habían subido de Moravia. Los encanaron a todos y incluyendo ahí chuparon, a tu mamá, y ahí esa es historia de cuando sí, tu hermana cogió eso. a uno de los policías. Sí, porque llegaron y fueron atacando solamente la gente de Moravia, y esos, en esas radiopatrullas, esos subían señoras a las patadas, las cogían del pelo la policía. Mejor dicho, eso fue un caos. A Vicente lo cogieron de sus partes íntimas y lo tiraron a un coso de esos que parece como una jaula ahí. Que antes le decían las bolas. Eso, a una bola de esas, a mi papá, a Glenn, a todos. Entonces eso fue un caos impresionante. Eso fue como a las 7 de la noche. Yo ya ahí sí, mi otra hermana vino, bajamos, hicimos una sancochada, se les llevó comida, no se la dejaron de entrar y todos tenían hambre. Eran como más de 50 personas que habían cogido de Moravia, entre mujeres y hombres, y ya ahí fue que mi hermana trató de coger una coquita con comida para mamá y un policía le dio un bolillazo. Entonces mi hermana, pues malo decirlo, pero se le subió los rojas y lo cogió del cuello y lo tiró contra la pared, y ya se le fue un poco de policías encima. Entonces todas las otras señoras se agruparon alrededor de ella, mas sin embargo siempre de un bolillazo le dieron a doña Raquelina y la vaciaron en sangre. Ella estaba embarazada. Entonces ya Ligia cogió ese policía y lo volvió por todos lados hasta que llegó el inspector, que tan de malas que tenía una chivera que le llegaba acá, y le dijo, bueno, esta vagamunda, orquetera, yo no sé qué, que con razón de ahí la gente de ese lugar hay que matarlos a todos, que yo no sé qué. Y entonces mi hermana ya dijo, entonces mátanos de una vez, y le mandó la mano a la chivera y lo cogió y barrió todo eso, barrió esa inspección con él. Entonces ya al último él decía, suelten ese, tírenlas para el calabozo, pero por favor, no dejen que me arrastre más, hasta que siempre dijo, o nos dejas de entrar al calabozo tranquilamente o te arranco esa barba aquí. Y a ella le mandaban los palazos, pues entonces ella cogía al señor y le mandaban el bolillazo. Entonces el señor salió, era como el títere y lo manejaba, como un títere y lo manejaba de la barba. Ese era el escudo de ella. Entonces ese señor salió muy aporreado y ya al último dijo que dejaran esa manada de guerrilleros, que eso eran comunistas, que no. Y ahí fue ya donde se dividió mucho Moravia por esa situación. Y entonces yo creo que acá no está el padre Vicente, porque dice, no, acá no está el padre Vicente. Aquí no está. Ahí están, nombran a los que están detenidos y dice, también fue detenido el sacerdote Vicente Mejía. Sí, pero no está ahí. El periódico, en el 69. El 69, 17 de octubre de 1969. Sí. Ay, sí, ya está. Ay, sí. Alguien ahí en Google nos ayuda para terminar de contestar esa pregunta.
Ignacio Vélez Escobar. Gracias. Gracias. Bueno, entonces precisamente en ese momento es que empiezan y mandan a la cárcel a los curas, y entonces ya son declarados comunistas, y entonces Y objetivos militares. y objetivos militares precisamente también. Entonces, ¿cómo se logra finalmente, Gladys, cómo se logra dar ese paso? Ya a partir de ahí, ¿cuándo es que ustedes pueden consolidar su movimiento y logran que les respeten sus territorios, sus casas, sus viviendas? Ya eso fue en los años 80, el 79, perdón, que ya vieron que con Moravia no se podía. Entonces empezaron a haber diálogos para ir colocando el agua, la luz y todo esto, pero siempre es porque Moravia siempre ha estado en el corazón de Medellín. Y Moravia, tú vas a Moravia, y si te quieres ir para el norte, te vas y pasas al otro lado en 15 minutos, te vienes al Parque Explora, vienes a la biblioteca, o sea, por toda parte hay entrada a Moravia. Y si tú no tienes pasajes, tú te vas a pie al centro y vuelves. Y eso es lo que la alcaldía siempre luchó por sacarnos de ahí, porque ellos decían y dicen que somos el corazón de la ciudad. Y por eso todavía luchan, hay muchos Estamos planes de ordenamiento todavía que piensan que Moravia es un sitio que se puede desechar, y que por ahí hay otros planes más interesantes. Ahora hablábamos de eso precisamente. Cuando me hablabas de cuando recogías los deditos, las orejitas de la vida del tren, me decías que eso te preparó precisamente para lo que iba a pasar en los 80s. Sí, porque pues yo los primeros meses sí, a mí me parecía que veía los ojos, los dientes, como que se estuvieran burlando de mí, y yo los veía así encima y yo lloraba mucho, mucho. Cuando sonaba el tren, yo decía, no, yo no quiero, mami, yo no quiero, pero mamá nos obligaba a ir. Y cuando eso en la palabra de la mamá, lo que era dicho, ya había que cumplirlo. Pero a medida que fue pasando el tiempo, yo ya recogía lo que fuera, así me ensangrentara la mano, todo ya. Yo lo echaba ahí, y después íbamos y hacíamos un huequito al frente de la casa, lo metíamos ahí, nos poníamos a construir las crucecitas y hacíamos pequeñas tumbas, como unas tumbitas donde se dice calvarios, primero se les decía calvarios, que llega, la gente pasa, le tira la piedrita y se echa la bendición. Entonces ya se me fue quitando el miedo y todo eso. Cuando ya empezó de nuevo la violencia, ya fue con la gente maluca, y hubo que recoger muchos muertos, heridos, agonizando, de todo. Yo ya salía y no me daba miedo para nada, y aquí estoy. Bueno, Gladys, ¿y qué? ¿Cómo ves a Moravia ahora? ¿Moravia sigue resistiendo? Sí, ahora estamos en una que se llama Mesa de Incidencia de Moravia, porque resulta que unos compañeros fueron a la alcaldía a averiguar ciertas cosas, y mucha gente iba a averiguar por sus escrituras o por su título que estaba dando el ISBIMED, y resulta que ahora hay unos mapas donde prácticamente Moravia queda un pedacito de nada, y el resto son bloques para ricos, y el oasis también desaparece, el bosque desaparece totalmente, porque van a quedar zonas para, ¿cómo se dice esto? Obeliscos. Para vivienda. No, para estos centros comerciales grandes, para ricos. Y los edificios cercanos a todo esto es como, pues eso no es para nosotros. Sí, eso es lo que llaman, ustedes saben que después del barrio llegaron las unidades cerradas, los edificios, las propiedades horizontales, pero llegaron las unidades cerradas, conjuntos de casas o de pequeños bloques de apartamento, empezaron a cerrarse, y ahora la nueva modalidad en el tema inmobiliario se llama ya ciudadelas,
Una ciudadela es un conjunto no de unos bloquecitos o unas casitas, sino de 5, 6, hasta 10 edificios de 20 pisos con 11 apartamentos por piso y que tienen su propio centro comercial para que la gente no… Pues bueno, eso precisamente, eso sería otra conversación, y para eso sería bueno tener otros invitados pues Sí. más adelante para hablar con eso. Sí, nosotros estamos en esas, sacando papelería, sacando los mapas de nosotros. Cuando hicieron el mapeo de Moravia, nos dijeron aquí van a quedar, aquí los que se llevaron para la Aurora y todo eso, entonces ustedes ya quedan, y ahora resulta que ya Moravia casi que hay un puntico verde, no hay más nada, todos son bloques de apartamentos. Entonces nosotros nos estamos reuniendo la gente, para que estamos convocando para que vean que hay que luchar de nuevo, pero ahora sí es difícil, no es lo mismo de antes. ¿No crees que las barricadas… No, y además imagínense que el jueves pasado hicimos una reunión y yo dije, vamos a tener que luchar como cuando nuestros padres lucharon con piedras, palos y todo. Cuando contestó una señora, no, ahora luchamos es a punta de plomo. Ya uno se queda callado ahí porque ya eso son palabras mayores, pero nosotros sí estamos organizando con las personas que son conscientes, que sí quieren a Moravia, de que no nos dejemos sacar, pero que sean con argumentos, con las mismas leyes que ellos nos dieron cuando nos hicieron estudiar todo lo del mapeo de Moravia. Entonces estamos como en esas para… Nada más hoy habían como 6 periodistas en el Centro Cultural, yo no puedo estar para hablar de esa temática y para saber cómo vamos a empezar un proceso con estas personas y con unos concejales para que nos ayuden y no nos acaben de sacar. Pero sí digo, los que no tuvimos estudios, los que no les pudimos dar estudio a nuestros hijos y son solo empleados, de Moravia nos sacan porque nada más con los impuestos tenemos para salir de ahí. Entonces es duro y estamos en la lucha. Bueno, Gladys, yo espero que esa lucha sea tan exitosa y tan fructífera como esa que dieron los 60s, y llegará el angelito, llegarán las personas, los nuevos Vicentes Mejías, y habrá mucho que hacer, habrá mucho que luchar. Yo no sé si ustedes han tenido esa oportunidad de verdad de caminar Moravia, de disfrutar Moravia, de recorrer Moravia, y es un barrio maravilloso, multicultural, multirracial, es un barrio alegre, que es un barrio muy bello, que además surgió de toda esa historia que tiene que ver de sobrevivir y de alimentarse a partir de gente que se alimentó y que sobrevivió a partir de la basura. Gladys, muchas gracias. Gladys, ¿crees que tenemos un momentico para ver si alguien tiene una pregunta para hacerte? Las que quieran, tranquilo. Gladys, felicitaciones. Gracias. ¿Cuántas familias viven allí? Madre, pues ahorita hay mucho venezolano, hay mucha gente de la costa. Hasta donde tengo entendido, pues estábamos estudiando precisamente eso para hoy, para decirle a los periodistas cuántos estamos en riesgos, cuántas familias, pero son más de 300, no, mucho más de 300. Yo creo que son mucho más de 300 familias. Gladys, maravilloso tenerte acá. Es importante que conozcamos la historia de estos lugares. Tú haces parte de unos momentos muy importantes de la historia de Medellín y te agradecemos todos por esa lucha que has dado por tu pueblo, por tu gente, por tu familia y por tu comunidad, porque nos has construido ciudad y la has guerreado, y allá seguís, y esperamos que Moravia siga en pie, y ahí nos tendrás, como se dice, como decía tu papá, para las que sea.
agradeciéndole a todos ustedes, muy amables por haberme escuchado tan juiciosos, pero sí les voy a dar como una reflexión para los que tienen, para los que pueden. Nunca decaigan. Yo he estado en unas que nadie me las cree. Mi vida personal ha sido tenaz. Hasta fui vendida, pero aquí estoy. Y por favor, no ignoren la gente, no ignoren las personas. Que hay veces que donde ustedes creen que hay mucho, no hay nada. Denle un poquito de valor a lo poco que tengan o lo mucho que tengan. Dios los bendiga.